המנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוי כצאן יוסף יושב הקרבים מופיע, לפני אפרים ובנימין ומשה עוררה את גבורתך, הולכה לישועתה לנו. אלוהים השיבנו, והאר פניך ונבשע. Shalom, Jesús, Bujín Abaim, paz, gracias y bienvenido. Estamos estudiando Parashat Noach, la segunda porción de la Torá, después de Bereshit. Ahora estamos entrando a Noach y es muy importante, especialmente en estos días que estamos viviendo en tiempos que estamos regresando a un nivel de maldad en el mundo, como estaba en los días de Noach. Y vamos a ver muchas conexiones y ver que todo lo que estableció Hashem, Akadosh Baruj Hu, desde el ya recibieron el mensaje de la rectificación que empezó en el mismo generación de Noach, pero lo máximo lo recibimos en los días de Yeshua. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos no hemos usado lo que recibimos de Hashem correctamente. En ambos lados. De un lado podemos decir que la comunidad que todavía tiene la Torá no han sido completamente luz para todo el mundo. Pero también podemos decir que es porque el mundo siempre está persiguiendo a los que preservan la Torá. Al otro lado, los que tienen el Mesías ni lo quieren conectar con la Torá. Lo quieren separar de su contexto, de su origen. Entonces no saben qué hacer con la revelación del Mesías. Y es por esto que el enemigo quiere que las dos religiones, el judaísmo y el cristianismo, se quedan separados. Puede ser bueno si digamos la religión y las tradiciones de hombre, pero yo estoy hablando en particular la fe de Israel, lo bueno que ha sido preservado en el judaísmo. El hombre, los seres humanos que no quieren realmente servir al Eterno, no quieren conectar eso con la revelación del Mesías, que está como prisionero dentro del sistema de Roma, el sistema del cristianismo romanizado, que saben del Mesías, pero es prácticamente ilegal conectarlo con la verdad de su contexto en la Torá dentro de su pueblo judío. Con eso empezamos y primero pedimos a Hashem que da la revelación en este momento y le damos gracias por su Torá escrita, por su Torá viviente en Mashiach. Entonces hacemos la bendición, la braja. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su Torá. Y con eso quiero empezar. Y dice, Ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Et haElohim hitalech Noach. Estas son las generaciones de Noach. Varón justo. Era perfecto, o también lo podemos traducir como inocente. Alguien que tiene inocencia, tiene un corazón puro. En sus generaciones, con Dios caminó Noach. Hitalech significa en el verbo hitpael, es decir, que él mismo está decidiendo caminar con Hashem, con Elohim. Él no está siendo forzado, es algo que él decide. Recuerda que Hashem da la oportunidad de escoger de entre el bien y el mal. ¿Y qué más dice? Sigue, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de
Jamás. Jamás sabemos hoy día es un grupo de demonios dentro de seres humanos en la misma región donde siempre hemos tenido los enemigos de Israel. Alguien puede ser redimido. Yo personalmente tengo amigos que son palestinos cristianos. No son completamente mesiánicos, pero ya son completamente diferentes de la religión de paz, que realmente es una mentira. Entonces no tiene nada que ver con un grupo étnico que no puede recibir rectificación, sino igual como Noah, que escogió caminar con Dios. Hay grupos de personas que históricamente han escogido caminar con Hasatán, con el adversario. Le pueden dar otro nombre, es el mismo entidad, el que va en contra Hashem. Y alguien puede ser liberado de eso. Tan es el poder de Hashem adentro de Mashiach, que Mashiach puede redimir cualquier persona. Entonces es importante saber eso. Hashem ama toda su creación. Pero igual como hay grupos, como el grupo de Israel, que han escogido guardar la Torah, el remanente ha escogido guardar la Torah, no importaba cuántos cristianos quemaban a los judíos por guardar Torah, cuántos cristianos querían matar judíos por guardar Shabbat y las fiestas y la palabra del Padre, todavía se mantuvieron fieles. Nosotros mesiánicos sabemos que el Mesías nunca quería eso, que eso fue algo de Hasatán por el sistema falso, pero por nuestros hermanos judíos solamente saben la historia, y la historia está bien claro. El cristianismo odia la Torah de Hashem, odia a los judíos, no todos, siempre hay un remanente dentro de los cristianos, que hoy en día son más grandes en el occidente. Hay muchos creyentes cristianos sionistas que aman a Hashem, sinceramente aman a su palabra. No entienden la Torah, pero aman a la Torah, aman al pueblo judío. Y esto es la plenitud de los gentiles que estamos viendo, y de esos cristianos sionistas, muchos están entrando al mesianismo porque ya están estudiando más, aprendiendo más, pero todavía hay mucho trabajo. Pero lo importante es entender esta palabra jamás. Regresando de su contexto originalmente, jamás explica Hizkuni algo muy importante. Hizkuni, y los invito a estudiar esto un poco, da una conexión con Jeremías 51:35 y dice que tiene que ver con fornicación, es decir, tiene que ver con actos sexuales perversos. Es una de las interpretaciones que Hizkuni da. Fornicación, como en términos que conocemos. Y después da otra cita de Ezequiel 8:17. Y de ahí le da la conexión con idolatría. Y en otro lado, en Joel 4:19, Hizkuni dice que tiene que ver con matar a alguien injustamente. Es decir, tomar la sangre, tomar la vida de alguien inocente. Estos son las categorías que da Hizkuni. Y jamás, obviamente, también sencillamente lo puede decir todo tipo de violencia en contra de la Torah. Eso es una definición sencilla. Todo tipo de violencia en contra de la Torah. Es decir, jamás es una palabra, hay otras palabras, pero es una palabra bien fuerte que le podemos traducir como anti-Torah, el opuesto de la Torah. Y si pensamos bien, todo lo que mencionamos aquí, que dice Hizkuni, es básicamente lo mismo, o el opuesto, mejor dicho, lo que dice en Hechos 15.
Y es por eso que los sabios llaman esos principios en Hechos 15 las leyes de Noah. Especialmente porque lo podemos encontrar aquí en el libro de Noah. Bueno, en el libro de Bereshit, en la historia, en la parashá de Noah. Pero nosotros como Meshijim sabemos que cualquier ser humano es un descendiente de Noah. Cualquier pagano es un descendiente de Noah, porque solamente sobrevivió los descendientes de Noah. Y es por eso que Rav Shaul en Gálatas llama a los discípulos injertados Bene Abraham, hijos de Abraham. Aunque sí estamos de acuerdo con los principios que dicen las leyes de Noah, sí estamos de acuerdo. Rav Shaul no llama a los discípulos injertados hijos de Noah, porque cualquier ser humano ya es hijo de Noah. Es una manera de menospreciar. Hijos de Abraham significa que ya son parte del pueblo. No son judíos. Si quieren ser judíos, tienen que aceptar Tariag, todos los mandamientos, y ir por un proceso que hoy en día no estamos de acuerdo completamente. Eso va a necesitar rectificación en los días del Mesías. Pero realmente, como dice Ramjal, por ejemplo, en su libro Derech Hashem, cuando venga Mashiach, los que pertenecen a Hashem, los Hasidei Haumot, los justos de las naciones, que van a ser injertados al pueblo, van a ser parte del pueblo, no van a ser otro pueblo. Solamente vamos a tener Israel, y los judíos van a ser como sacerdotes dentro del pueblo, igual como los hijos de Aarón son sacerdotes dentro del pueblo judío. Entonces, lo que estamos viendo acá, y te doy un ejemplo, en capítulo 9, versículo 5 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bien interesante. Pero el versículo anterior que dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Entonces sangre, simplemente decir la palabra sangre, si vamos a Hechos 15 rapidito, ellos lo que están estableciendo es lo mínimo, lo principio, que un ger, que en ese nivel se llama un toshav, tiene que ser para entrar a los pactos, un residente, residir con Israel en el servicio del Eterno. ¿Y qué es lo que dice? Jacob Tzadik, otro Tzadik, el hermano de Yeshua, príncipe de la casa de Judá, dice, príncipe de la casa de David, 19 de capítulo 15 en Hechos: por lo cual yo juzgo al Kenaní posek, tiene autoridad, para nosotros sí, que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Es que no se quedan como cualquier pagano, ahora están entrando los pactos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Entonces, empieza con esto, que es lo más importante, y van a aprender más Torah poquito a poco. No vamos a forzar nada, viene de corazón, igual como Noah escogió caminar con Hashem. Obligando a alguien a Brit Milá, por ejemplo, es
forzar a alguien en relación con Hashem, como los saduceos hicieron a los de la casa de Herodes. Y no es la manera de Hashem, es lo mismo que hizo la iglesia romanizada con sus mentiras. Entonces, caminar con Hashem viene de tu corazón. Pero si escoges caminar con Hashem, lo que tienes que hacer es lo opuesto de lo que hizo la humanidad en la generación de Noah. Y es por eso que fueron destruidos. Pero quiero ver un poco más de qué es lo que pasó en este tiempo de Hamás en la tierra. Algo interesante que vamos a ver. Escucha esto por el rabino que voy a mencionar. Es un rabino, Daniel Nevins, de Jewish Theological Seminary, y dice algo muy interesante sobre este tema en conexión con tecnología que tenemos hoy en día sobre ADN. Algo interesante que vamos a ver en conexión con ramas siendo injertados. Dice: Alan Cooper, rector de la Escuela Técnica Judía, que representa, y profesor de Biblia, sugirió que lo que enfureció a Dios en Parashat Noach fue la reproducción interespecies de mujeres humanas con criaturas divinas. Solamente da un chance de escuchar esto, es interesante. Y que fue la genealogía pura de Noach, porque dice perfecto en sus generaciones o inocente, lo que lo apartó para la salvación. Los antiguos rabinos tenían una idea similar. Fue el mestizaje entre especies, no es decir un ser humano de un grupo y otro grupo de ser humano, porque son del mismo especie. Pero dice, el mestizaje entre especies lo que enfureció a Dios y provocó que Dios reiniciara con especímenes que todavía estaban organizados según sus familias. Por ejemplo, Génesis 8:19, como se dice en Midrash Tanhuma. En el Talmud Sanhedrin 108, el rabino Yohanan enseña que los animales antes del diluvio se apareaban no solo entre especies, sino también entre géneros, y que los humanos se apareaban con todo el mundo, es decir, aún con los animales. Es decir, que fornicación, como acabamos de decir, del peor tipo que uno puede pensar. Esta mezcla interespecies fue la corrupción de toda carne en 6:12, que provocó el Creador destruyera la vida en la tierra. La ordenada procesión de los animales en el arca de 2 en 2 que se hace en la Torá pone de relieve la diferenciación de las especies que la Biblia aparentemente considera una prioridad del Creador. Obviamente esto incluye hombre con hombre o todo tipo de acto de los demonios que existen en el mundo de hoy en día, que son en contra lo que el Eterno intentó en la creación. Él hizo hombre ser humano para mujer ser humano. Entonces, lo que va en contra de eso viene no de Hashem, sino del adversario. Y continúa. La especiación no es una demarcación que se hace una vez y para siempre entre los tipos de animales, sino que es más bien en un proceso fluido y constante de diferenciación entre los organismos. Los animales se van separando en sus generaciones, a veces se vuelven a mezclar, como se ha observado en las poblaciones mezcladas
de lobos grises y coyotes orientales. Aún así, el efecto general ha sido una proliferación de la diversidad en la vida y una constante agitación a medida que algunas especies se extinguen y otras se establecen. En la última década, los biólogos han desarrollado rápidamente el campo de la epigenética, estudiando el papel del medio ambiente y la experiencia en el desarrollo de los individuos. El esencialismo del ADN ha quedado expuesto como una simplificación excesiva e inexacta. No eres solo tus genes. Este es el punto. Definir las especies únicamente en términos de herencia genética es pasar por alto la enorme importancia de la nutrición, la crianza y la experiencia general en la esencia de lo que hace que cada tipo de animal sea distinto. El punto de todo esto es que los que estaban mezclando las cosas que Hashem no quería mezclar, al propósito, igual como hoy en día, que están imponiendo todo esto a los jóvenes, toda esta locura va contra los propósitos del Eterno. Y fue porque Él destruyó el mundo desde el principio. Y el opuesto era sencillamente no hacer estas cosas y caminar con Hashem, como Noah. Y es por eso que estas son las cosas que empieza a enseñar los emisarios a los gentiles que están saliendo de las naciones a caminar adentro de los pactos a través del Mesías. Pero el problema no solamente se queda con llamar a alguien que guarda los mandamientos de Noah un Ben Noah y no un Ben Abraham. También es que hay necesidad de expiación. ¿Dónde está la expiación? No hay templo. Si uno guarda los Sheva Mitzvot y no hay expiación, o no hay un justo que está parando como liderazgo sobre la persona que está entrando al pacto, como Moshe Rabbeinu, por ejemplo. Si no hay un líder, ¿dónde tiene justificación? Y tenemos aún el ejemplo acá en 8:20 que dice: y edificó Noah un altar a Hashem, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Hashem olor grato, y dijo Hashem en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. No hay expiación para ningún gentil que rechaza a Yeshua y quiere guardar los Sheva Mitzvot Noah, los 7 mandamientos de Noah. Empieza peor de cómo estaba. Porque está rechazando el mensajero que Hashem envió en exilio para enseñarlos y redimirlos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque de un lado es una belleza lo que está haciendo los tzadikim como Rebbe Schneerson, enviando judíos a enseñar a los judíos asimilados y aún enseñar los 7 mandamientos de Noah a los gentiles justos. Eso es muy bueno. Pero hacerlo sin la expiación y pretender que esto ya no empezó hace 2000 años es un engaño. Sin la expiación no hay pacto, no hay nada. Y es por eso que vamos a ver en los estudios de la Parashá que Yitzhak, nuestro padre Yitzhak, hijo de Abraham, iba a ser sacrificado en Har Moría, en el monte de Moría, donde iban a hacer todos los sacrificios en el futuro. ¿Y por qué? Él tenía que estar dispuesto a dar su vida, y su padre dispuesto a tomar su vida,
en ese monte para que los futuros sacrificios serían recibidos. Sin eso, esos otros sacrificios no son recibidos. Ese monte es santificado solamente por eso. Y es por eso que nosotros como Meshijim sabemos que todos los mandamientos, todo lo que hacemos sin la sangre, tanto importancia que da la sangre, sin la sangre no hay expiación. Y te doy un ejemplo aquí mismo que acabamos de leerlo. 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué menciona ahí la sangre? Porque el ADN del ser humano está en la sangre. Y por la corrupción de todo esto, tenía que venir a través de un hombre. Como dice Rab Shaul, pecado entró por un hombre. La justificación, la rectificación, tiene que venir detrás de un hombre. Uno que no quita la vida de los demás y quita la sangre de los demás, sino que da su propia sangre. Entonces, con esto, Rabbeinu Bachya explica sobre el sacrificio que hizo Noah, que fue un tipo de olá para ascender y dar la conexión con diferentes personajes en la Biblia, como el libro de Jueces capítulo 13, por ejemplo. Y el punto es que Noah tenía que ser un sacrificio. Y a través de ese sacrificio, él pudo ascender y traer una rectificación. Pero todos estos sacrificios no tienen mérito si no están conectados con las obras del Mesías. Y esto lo podemos concluir con el comentario del Zohar, que dice sobre Parashat Shlach Lecha, pero hablando sobre Noah, dice: Noah envió a la paloma. Esto está escrito con el artículo definido, que significa la famosa paloma, aquella de la que los antiguos no han hablado y de la que no estaban conscientes porque no regresó a él. Nadie sabía dónde fue. Ella regresó a su lugar asignado y se conservó en esta abertura hasta el momento en que tomará la corona en su boca y la colocará sobre la cabeza del rey Mesías. Tan pronto como el rey Mesías lea en el rollo de la Torá, entonces las dos águilas se elevarán a cada lado y la paloma descenderá. Eso es lo que dice Zohar. Y me llama la atención, uno, lo que dice en Lucas: Yeshua abrió los rollos. Y ahí dice que esto va a ser cumplido cuando obedecen, cuando escuchan. Pero hay mucho más conexión con lo que veamos en Sefer Matim, capítulo 3 de Mateo, versículo 13 dice: Entonces Yeshua vino de Galilea a Yohanan Hamatbil, Juan el inmersor, al Yarden, para ser inmersado, bautizado por él, porque él originalmente era el líder del movimiento, descendiente de Aarón. Y dice: mas Yohanan se le oponía, diciendo: yo necesito ser inmersado por ti, y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue inmersado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios,
Ruach Elohim merajefet al penei hamayim. ¿Recuerda la porción de la semana pasada? Que el espíritu de Elohim estaba sobre los aguas. Todos los sabios saben que eso es el espíritu de Mashiach, no hay duda. Que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, esa donde está escondido esa paloma, que decía, ahora descendió la paloma y que dice Hakadosh Baruj Hu, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Y recuerda que hijo amado, hijo significa rey de Israel, como David Amelech, como Shlomo Amelech, como Hizkiyahu. Todos los hijos de David justos se llamaban hijo de Dios, igual que Israel se llama hijos de Dios. Cuanto más el Mesías Yeshua, que ha rectificado todo el mundo atrapado en los pecados de Hamás, o a lo menos los que han recibido eso. Él ha sido enviado como esa paloma sobre las aguas, las naciones, en exilio, y regresará un día. Si no están preparados, no pueden decir que no tenían chance. El pueblo judío tiene pacto y van a ser juzgados por la Torah. Pero la redención final no vendrá hasta que dicen Baruch haba b'shem Adonai. Bendito sea el que viene en nombre de Adonai, y su nombre es Yeshua. Pero para los gentiles que rechazan a Yeshua, no hay esperanza. El que rechaza a Yeshua va a ser juzgado. No importa si pretende guardar los Sheva Mitzvot. Entonces, que guardamos esos 7 mandamientos que rectifican ser lo opuesto de Hamás, de toda esa maldad, pero que lo hacemos con la expiación del justo. Kimitat tzadikim mechaperet. La expiación de los justos da expiación. La muerte de los justos da expiación. Cuanto más del Mesías, que recibió esa paloma, el espíritu de Hashem habitó en él. Y a través de él tenemos rectificación de todo maldad que ha hecho la humanidad. Shabbat Shalom.